El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Sí, esa cuesta más, pero es más, va saliendo de adentro. Una alabanza al Señor, gloria a Dios, amén, aleluya. Eso debería de ser nuestro modo de estar en la casa del Señor, amén. Qué alegría verles, qué alegría verles. Siempre antes de compartir la palabra del día, ocupo un corto tiempo para dar la bienvenida, como lo hago con ustedes aquí en la casa de oración, darle la bienvenida a otro grupo de personas. Me sorprende cuando reviso las diferentes plataformas donde se pasa esta predicación, la cantidad de personas que han visto la presentación, que han oído esta predicación, y yo quiero que también a ellos les demos una cordial bienvenida a ser parte nuestra a la hora de recibir el consejo de la palabra del Señor. Amén. Con eso les pido que tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. Tal como lo dije en la pasada predicación, hoy les voy a presentar la última predicación de esta serie. Ustedes saben que hemos traído una serie que estuvo compuesta por unas 10 predicaciones, en la cual estuvo fundada en la carta que el Espíritu Santo le mandó al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Cuánto quisiera que el buen número de padres de familia que hay en este culto, que pertenecen a nuestro colegio, tuvieran ya alguna información de esta serie de predicaciones que he compartido de aquí hacia atrás? En la pasada predicación recordamos los temas que hemos compartido en esta serie, y en todos ellos encontré mensajes que sí hubo oído atento, porque en la pasada predicación hablé de eso. La palabra habló de eso. ¿Se acuerdan el versículo que ocupamos en la pasada predicación? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice, y ahí a las iglesias, y expliqué todo eso. Entonces yo examinando, revisando los temas que hemos compartido, comprendo que si hubo oído atento para recibir esas predicaciones, seguramente va a haber bendición para sus vidas. Sentí guianza del Espíritu no finalizar esta serie sin dejar de tocar quizás el aspecto más encubierto y al mismo tiempo el más relevante, no solo de la carta a la Odisea, que es la carta que nos toca a nosotros, sino de las 7 cartas. Voy a repetir esta parte. Estoy diciendo que sentí guianza del Espíritu no finalizar esta serie sin tocar, y tengo la palabra quizás para no ser muy categórico, quizás el aspecto más encubierto, escuche bien esa palabra, el aspecto más encubierto, pero al mismo tiempo más relevante, no solo de la carta a la Odisea, que como lo acabo de decir nos toca a nosotros, sino de las 6 cartas anteriores. Esta predicación va a tratar sobre eso. En una carta y en cualquier documento de mucha importancia y valor, ¿cuál es el aspecto más relevante y que valida la autenticidad y garantía de ese documento? Pregunto. Puede ser el sello, pero más del sello, lo más práctico, porque fíjense que el sello lo puede prestar uno, pero la firma
No, aunque se puede falsificar, pero en este caso no se puede. Una de las cosas más importantes es la firma. Y sobre eso va a tratar la predicación. La firma, por supuesto, es el asunto más importante. Y aquí tengo una, si quiere, curiosidad, pero si no, un aspecto muy interesante. Y ya tengo una predicación sobre eso. Dios no escribe anónimos. ¿Sabe qué es un anónimo? Un documento que no tiene firma. Y quien escribe un anónimo no quiere tener la responsabilidad de que la gente sepa de que él lo dijo. Se quiere estar como al lado encubierto. En Dios hay una cosa muy interesante. Dios no escribe anónimos. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo siempre dice yo Jehová, yo escribo, yo digo esto, porque Dios no escribe anónimos. Vendrá otra predicación posteriormente sobre eso. El tema de esta predicación es, y allí es donde están ya ustedes atentos, las firmas que le dan validez y autoridad a las llamadas 7 cartas de Apocalipsis. ¿Quieren repetirlo? Las firmas que le dan validez y autoridad a las llamadas 7 cartas de Apocalipsis. Como veo que hay un buen número escribiendo, vamos a repetirlo otra vez. Las firmas que le dan validez y autoridad a las llamadas 7 cartas de Apocalipsis. Ese es común que cualquiera al leer la Biblia, Apocalipsis, y muchos hablan de las 7 cartas de Apocalipsis. Lamentablemente, en la mayoría de casos no ven la parte profética y simbólica de estas 7 cartas, sino que solo ven la parte literal de esas 7 cartas. Una vez más el tema, por favor. Las firmas que le dan validez y autoridad a las llamadas 7 cartas de Apocalipsis. A pesar de comprender la importancia que tiene esta predicación, vacilé un tanto, porque yo siempre que predico estoy buscando el aspecto que para mí es más importante, y es la edificación de ustedes. Y estaba pensando, ¿edificará a los oyentes, edificará a mis hermanos esta predicación? Y finalmente llegué a la conclusión de que sí, por supuesto va a tener abundante material, información bíblica, histórica, teológica, pero que al fin y al cabo el objetivo mío es edificar a cada uno de ustedes. Desde ya estoy descubriendo el centro y misterio de esta predicación, porque no estoy diciendo la firma, sino que estoy diciendo las firmas. No el singular, sino el plural, porque aquí es donde está el misterio. Aquí es donde está el misterio. Tengo necesidad de ponerles en contexto sobre lo que voy a decir. Esto pretendo dar luz, información, y aquí hay mucho contenido que yo esperaría que ustedes estén muy atentos, muy despiertos para recibirlo. Estoy diciendo que tengo necesidad de ponerles en contexto sobre lo que yo voy a decir. Escúchenme bien. Creo que todos comprendemos y aceptamos que toda la Biblia, voy a ir despacio hasta donde me sea posible, toda la Biblia proviene de la revelación, inspiración e iluminación del Espíritu Santo. Yo esperaría que dijeran amén si lo creen así. Estoy diciendo, yo esperaría que comprendamos que todo el contenido de la Biblia tiene, ¿qué dije? Revelación, inspiración e iluminación del Espíritu Santo. Todo el libro contiene esos aspectos de parte del Espíritu Santo. Amén. Amén. El apóstol Pedro escribe al respecto lo siguiente. San Pedro, capítulo 2, versículo 1, 21. Segunda carta universal de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca, lea bien esto, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que los hombres no hablaron, no escribieron lo que querían escribir, no escribieron lo que querían por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, cuando alguien dice es que la Biblia le escribió cualquiera, mentira. La Biblia fue escrita en la parte humana, física, por santos hombres de Dios, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos quedando claro en eso, vamos quedando claro en eso. Fundamentado en este versículo y otros más, creemos y aceptamos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, pero que al mismo tiempo hubo escritores. Lo repito, por si hay uno que va muy despacito llegando al punto que lo quiero llevar, fundamentalmente o fundamentados en este versículo que acabamos de leer y otros más, creemos y aceptamos que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia, pero que al mismo tiempo, que entre un misterio, hubo escritores. ¿Se diferencia entre autor y escritor? Sí, se puede, lo veremos un poquito más adelante. Es decir, santos hombres que escribieron lo que el Espíritu Santo les dictaba. Sin embargo, en ese proceso hay aspectos que tomar en cuenta. Estoy diciendo que el Espíritu Santo dictó, pero ahí hay que tomar varios aspectos en cuenta. Dictó, los escritores escribieron, pero en ese proceso, es un proceso, hay otros aspectos que tomar en cuenta, y aquí estoy hablando muchas cosas que si ustedes le prestan toda la atención va a servirles esta información. Escuche bien. Cuando estamos hablando de escritos bíblicos desconocidos, el escritor de la Biblia escribió lo que no sabía. Cuando estamos hablando de escritos bíblicos desconocidos al ser humano, el Espíritu Santo le reveló al escritor esos hechos. ¿Qué quiero decir con que le reveló? Es decir, corrió el velo, así se dice teológicamente. Corrió porque revelación es correr el velo de un misterio, dejar al descubierto una cosa desconocida. Entonces, en aspectos, cuando el escritor iba a escribir algo que él desconocía, no sabía lo que iba a escribir, el Espíritu Santo le reveló, le descubrió lo que le estaba dictando, siguiendo con lo que venía diciendo. Tal es el caso de Moisés, que Moisés escribe y describe las dos cosas, no solo escribe, sino describe la creación, totalmente la creación, aspecto que él no conocía. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo le fue revelando cómo sucede. Fíjese, si usted se pone a leer Génesis 1, por ejemplo, en la Biblia se está describiendo la creación de todas las cosas. Dios estaba creando el hábitat para que el ser humano viniera, porque todo lo que él creó antes, Dios creó antes, lo estaba creando para el ser humano. Todo lo que existe ha sido escrito, creado para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, el amor de Dios para nosotros? Primer aspecto, cuando estamos hablando de escritos bíblicos, cuando estamos hablando de historia bíblica, cuando estamos hablando de historia bíblica, sabemos qué es historia, sí. ¿Qué es historia? Relatos que ya ocurrieron. Cuando los hermanos usan el vocablo historia para referirse a hechos presentes y mucho más futuros, está equivocado. Toda la historia tiene que ver con lo que ya sucedió. Cuando estamos hablando de historia bíblica, y la Biblia está llena de historias bíblicas, cuando estamos hablando de historias bíblicas, los escritores hicieron sus propias averiguaciones y el Espíritu Santo seguramente supervisaba lo que ellos escribían, o lo que escribían, que lo que ellos escribían estuviera en lo correcto. ¿Me expliqué? Lo voy a repetir para que quede más claro. Cuando estamos hablando de historia, díganme una historia de la Biblia. Cientos de historias. El diluvio, ¿qué es el diluvio para nosotros? Historia, ya pasó. Entonces, cuando estamos hablando, se hacen averiguaciones y el Espíritu Santo seguramente supervisaba lo que el escritor estaba averiguando para que a la hora de escribir, lo que escribía
fuera lo correcto, fueran los hechos, describiera los hechos realmente, cuando estamos hablando en ese caso. San Lucas, si usted quiere una comprobación bíblica de lo que estoy diciendo y de la mayoría de los aspectos, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3, quise leer no solo un versículo, sino 3 para que tuviéramos más claridad. Dije Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Están conmigo? No. Están buscando la cita, díganme. ¿Qué dice Lucas 1 del 1 al 3? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Si quieren me paro aquí, me detengo aquí un poquito. Lucas, que es el escritor de este libro, está haciendo alusión a otros evangelios, porque de paso, es cierto cuando dicen que han habido otros evangelios, es cierto. Porque muchos escribieron sobre lo que vieron, lo que oyeron, pero solo los que tenemos en la Biblia son los que recibieron supervisión y aprobación del Espíritu Santo sobre los que están escribiendo. Por eso Lucas, el doctor, está diciendo aquí que viendo que otros habían escrito, él ahora está haciendo sus propias averiguaciones, sus propias indagaciones. Entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿recuerdan lo que acabo de decir? Cuando estamos hablando de historia, el escritor hacía sus propias averiguaciones, investigaciones, con cómo lo hizo él, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjate que Lucas le está haciendo a quién le mandaba, para quién escribió el libro de Lucas. Después le va a mandar otro libro. Los que han estudiado Biblia saben que después le manda otro libro. ¿Cuál es el otro libro? Hechos de los Apóstoles. También te mandé el primero, oh Teófilo, pero ahora te mando el otro libro que habla de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo ahora. Aquí se estaba hablando de Lucas, el doctor que escribió el libro que lleva su nombre y posteriormente escribe el libro de los Hechos. ¿Para cuántos estoy siendo un poco claro? ¿Para cuántos van conmigo? Déjenme verle sus ojos y las pestañas, porque hasta con las pestañas ustedes me dicen que estoy perdido, pastor, no sé ni por dónde usted va, pastor. Pero algunos sí les veo que se les para esto de aquí, así. Esta es la ceja, ¿verdad? Lo ubico mal. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Lo mismo sucede cuando el escrito bíblico o cuando en el escrito bíblico se describe una doctrina. Por favor, los que han estudiado teología estén al día. Lo mismo sucede cuando en el escrito bíblico se presenta una doctrina. El escritor bíblico escribe o escribió de acuerdo a lo que sabía, entendía y creía. Por supuesto que bajo la supervisión del Espíritu Santo. Cuando es un contenido doctrinal, el escritor estaba escribiendo lo que él entendía y lo que él creía y ahora lo está escribiendo. Este es el caso de todas las cartas apostólicas, destacando las cartas de San Pablo que tienen un alto contenido doctrinal. Todas las cartas apostólicas son doctrina, pero particularmente Pablo es el escritor de doctrinas del Nuevo Testamento. ¿De quién eran esas? ¿Qué describían esas doctrinas? Lo que Pablo creía, lo que él sabía, lo que él entendía. Y ahora, una vez más, voy al punto. Seguramente el Espíritu Santo estaba supervisando lo que él iba a escribir, porque lo que él iba a escribir iba a pasarse a otras generaciones. Hasta nosotros iba a llegar lo que Pablo hace más de 2000 años escribió. ¿Estamos con cuántas explicaciones voy dando? Tercera, hoy voy con la cuarta. Las cosas cambian cuando el escritor bíblico... Cuando el escrito bíblico es profético, cuando el escrito bíblico es profético, en cuyo caso el Espíritu Santo dictó
y el escritor bíblico escribió sin siquiera comprender lo que escribía. ¿Qué piensan de eso? Cuando el escrito, cuando lo que usted lee es profético. Cuando lo que el escritor escribió y estaba escribiendo profecía, cosas que no habían sucedido, que para él eran completamente desconocidas, el Espíritu Santo dictó y el escritor sencillamente se puso a escribir. Específicamente, ese es el caso de Apocalipsis y por supuesto de las 7 cartas. Hay otros pasajes más en la Biblia. Daniel, por ejemplo, escribe muchas cosas en las que él no sabía nada de lo que estaba escribiendo, porque estaba escribiendo, por favor, estaba escribiendo profecía, y como son asuntos desconocidos para quien escribe, el Espíritu Santo, él ahí en ese caso sí dictó, y el escritor escribió, sin siquiera saber. Los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, en esa parte hay que admirarlos. Estar escribiendo lo que uno no sabe. Fíjate que cuando una secretaria está escribiendo un mensaje que su jefe le está dando y escribe, ella quiere ir entendiendo lo que va escribiendo. Y cuando no lo entiende, le repregunta al jefe sobre lo que le está dictando. Pero en este caso ellos no podían ni hacer de eso porque lo que estaban recibiendo era completamente desconocido. ¿Qué quieren hacer? Yo quisiera alabar al Señor y dar gracias por tan cuidado, tan maravilla, tan bendición. Escrita para nosotros, escrita para conocimiento nuestro, y por eso es que nosotros no tenemos tanta excusa, porque hubo tanto cuidado del Espíritu para ir llevando las cosas tan en orden al punto que toda la revelación estuviera al alcance nuestro para nuestra edificación. Lamentablemente, en la mayoría de casos no lo estamos recibiendo. ¿Cuántos de ustedes hasta este momento van siendo edificados? ¿Sí? ¿Está siendo de edificación y bendición lo que he oído hasta este momento? Sigo. Teniendo en mente lo que antes he dicho, esas probabilidades para ver cómo tenemos el libro, la Biblia, teniendo en mente lo que antes he dicho, vamos a entrar a considerar la remitencia de las 7 cartas de Apocalipsis. Hoy vamos al tema. ¿Cómo dijimos que es el tema? Las firmas que validan y garantizan la autenticidad de las 7 cartas específicamente. Especialmente vamos a tratar de ver la firma o las firmas de los remitentes, aspecto que le da toda la autoridad y autenticidad a esas cartas. Ese es el punto, porque si había algún punto de duda, si había algo que no había quedado claro, el ver las firmas que tiene esta carta debe de darle muchísimo valor y nosotros tenemos que creerlas. Debería decir ciegamente, pero en el estudio de la Biblia se presta la razón, así que no tan ciegamente, pero razonablemente aceptar, entender, hacer viva la palabra de la profecía, tal como lo vengo diciendo. Generalmente, la firma de una carta se coloca al final de la misma. ¿Van conmigo? Al final de la misma. Aunque se puede hacer referencia del remitente al inicio de la carta, me explico, y lo ven práctico. Yo, fulano de tal, se puede poner, aunque no se ponga el nombre, pero se identifica personalidad al inicio de la carta. Pero generalmente la firma de la carta va al final. Estamos hablando de las 7 cartas que el Espíritu Santo le dictó a Juan y que se conocen como las 7 cartas de Apocalipsis. ¿Vamos bien? Busquemos la firma del remitente al final de las cartas. Les voy a pedir que vayan a sus Biblias. Vamos a buscar las firmas o la firma del remitente al final de la carta, porque ya dije que una carta generalmente la firma la lleva al final, aunque puede haber referencia al inicio. Puede haber alguna referencia al inicio. Al leer el final de cada una de las 7 cartas, no hay duda
para entender y aceptar que ahí está la firma del Espíritu Santo, y vamos a revisar este aspecto partiendo de la última carta hacia la primera. Estoy diciendo que si uno se pone a revisar las 7 cartas, y es lo que vamos a hacer en este momento, no hay duda en aceptar que ahí está presente la firma del Espíritu Santo. Ahí está presente la firma del Espíritu Santo, y vamos a revisar, dije, esos aspectos partiendo de la última carta. ¿Cuál es la última carta? ¿Cuál es la primera? Éfeso. Que me gusta que estén despiertos. Y en medio de ellas están 5 cartas, pero vamos a revisarlas de la última hacia la primera. ¿Cuál es la última, dijimos? La Odisea. Apocalipsis 3:22. Deben de ir a sus Biblias para comprobar que lo que estoy diciendo es la verdad bíblica. Apocalipsis 3:22. Para la Odisea dice ese versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Les queda duda de que el Espíritu Santo está firmando esa carta? No debe de quedar duda. Dice lo que el Espíritu le escribe a las iglesias. Vamos de atrás hacia adelante. Para Filadelfia 3:13, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 13. Lo que el Espíritu dice al final de la carta a la Odisea. Para Filadelfia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Repetido el versículo, colocada una vez la firma para ratificar que el que está escribiendo aquí es... Por favor, si estoy diciendo cosas sencillas que no deben de ser fácilmente respondidas. Para Sardis, de la última hacia la primera, para Sardis dice 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin duda, al terminar la carta a Sardis, por favor, a Sardis, se dice que el que está escribiendo, el que está firmando es el Espíritu Santo. 3:6. Vamos. Para Tiatira 2:29. Hoy regresamos al capítulo 2:29. Para Tiatira dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Sin duda, el que está escribiendo, el que está firmando aquí la carta a Tiatira es el Espíritu Santo. Para Pérgamo, Apocalipsis 2:17. 2:17. ¿Cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay duda que el que mandó esta carta la está firmando, le está dando la autenticidad de él, fue el glorioso Espíritu Santo. Amén. Para Esmirna 2:11, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay duda que el Espíritu Santo ha mandado esta carta y por eso la está firmando. Para Éfeso, esta es la primera carta, 2:7. ¿Cómo dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay duda que el que escribió y está firmando la carta a Éfeso es el glorioso Espíritu Santo. Repito, aquí no hay duda, no hay la menor duda que estas cartas tienen la firma del Espíritu Santo, lo cual debe ser suficiente para saber y aceptar que tienen toda la autoridad divina.
tienen toda la autoridad divina. No olvidemos que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso dice San Pablo. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Así que si tuviera solo la firma del Espíritu Santo es suficiente autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ratifica, garantiza que lo que está dicho en esas 7 cartas tenía toda la aprobación, venía del cielo, tenía un mensaje para edificar la gente. Sin embargo, se pudiera decir que estas cartas tienen un valor agregado y de aquí para allá mucha más atención con lo que me van a escuchar. Sin embargo, se pudiera decir que estas cartas tienen un valor agregado, el cual debe de ser considerado de mucho valor e importancia. ¿Se entiende eso de valor agregado? Cuando una cosa tiene su propio valor y se le hacen otras cosas para que tenga más valor, a eso se conoce como un valor agregado. Uno compró un terreno y ya tiene un valor. Pero si usted se pone a hacer una casa y a la par de la casa un pozo y a la par de la casa otra cosa, cada una de esas cosas va teniendo un valor agregado. Entonces ya he dicho que suficiente autoridad tienen estas cartas con que la firmara el Espíritu Santo, pero aquí vamos a entrar ahora a un misterio que tiene su valor, tiene su significado, tiene una razón de ser y por eso les pido a ustedes toda su atención. Al leer la introducción de algunas de estas cartas se revela otro remitente. ¿Me escucharon? Al leer la introducción de algunas de estas cartas se revela otro remitente, al que yo califico como valor agregado, Cuando uno vuelve otra vez a lo que ya hemos hecho, y vamos a leer las cartas, al inicio, en la introducción de la carta, aparece otro remitente. Al leer literalmente algunas de estas cartas, queda demostrado la presencia y asistencia de otra persona, la cual es el Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. Al leer literalmente algunas de estas cartas, queda demostrado la presencia y asistencia de otra persona, la cual es, según está literalmente, es el Señor Jesucristo. Según yo, esta es una apreciación muy mía, según yo, ese otro remitente aparece en todas las cartas, ¿me van oyendo? Aparece en todas las cartas, pero más claramente en algunas, en 3. Pero según yo aparece en todas, lo cual no le quita valor a la firma final de la carta. La presencia de otro remitente solo es un valor agregado que debemos entender y aplicar. Me voy explicando. Reconozco que quizás nunca me habían escuchado hablar eso y que posiblemente no se lo hayan escuchado a nadie. Vamos a entrar ahora en materia. En la carta a Esmirna dice 2:8. En la carta a Esmirna, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién puede ser ese? Por favor, díganlo con suficiente certidumbre. Yo no encuentro ninguna duda para entender que ese fue, o allí está representada la persona, descrita la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el versículo? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? El Señor Jesucristo. Él es el que dice esto y sigue la carta. Por supuesto que al final de la carta aparece la firma del Espíritu Santo. En la carta a Tiatira dice 2:18. En la carta a Tiatira, Apocalipsis 2:18. Los estoy esperando.
¿Cuánto me gustaría tener la forma de saber qué hay en su cerebro, qué está pensando, qué está pasando por su mente? Yo cuando recibí esto, di gracias al Espíritu Santo. ¿Cómo dice? 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto y sigue la carta. Y sigue la carta. Yo no tengo duda en aceptar que ese que se describe en esa carta es el Señor Jesucristo. Llama de fuego, ojos, que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. No tengo duda en aceptar que esa representación es del Señor Jesucristo. En la carta a la Odisea, que es la carta que nos toca a nosotros, 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cómo sigue? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo no tengo duda en aceptar que esa representación es la representación del Señor Jesucristo. Me parece que hemos leído sobre 4 cartas. En las otras 3, yo lo dije que según yo, también es la presencia, la presentación del Señor Jesucristo, pero no está tan claro literalmente como en estos casos que acabamos de leer. En la introducción de las otras cartas aparece la referencia a esa otra persona, aunque no en tanta claridad, no en forma literal, pero según mi manera de entender, también se refiere al Señor Jesucristo. Para aquellos que han pensado mal de mí, para aquellos que no me han entendido el por qué me enfoco en el Espíritu Santo, y algunos han pensado que yo pareciera que no creo en el Señor Jesucristo, esta carta les corre el velo. No es cierto. No es cierto. El problema mío es que yo solo creo en el Señor Jesucristo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, al final van a comprender y aceptar el por qué yo no acepto que el que anda conmigo no es el Señor Jesucristo. El que anda conmigo no, Él está en el cielo. La Biblia no se puede contradecir. Él se fue de esta tierra y la esperanza más bendita de los evangélicos es que Él vuelva. Esa es la esperanza más bendita, que Él vuelva. Todavía no ha venido, aunque hay mucha gente mentirosa dando fechas. Este mes de septiembre parece que para muchos el Señor vendrá. No vendrá sino cuando suene la trompeta de Dios, y lo voy a decir un poquito más después. Así que yo creo del Señor, yo creo un montón de cosas que si no las explico, algunos no me van a entender. Yo no creo que Jesucristo es hijo de Dios. No creo. Él es una de las personas que integran a Dios. Igual al Señor Jehová, igual al Espíritu Santo, así es el Señor Jesucristo. Él solo toma la figura de hijo de Dios cuando viene a este mundo a tomar forma humana. Sin eso, Él es Dios. Den una ofrenda de palmas, hombre. Solo para recordar, ¿cuál es el tema? Tomando confianza con mis hermanos, porque los veo muy interesados, con mis hermanos padres de familia. Otro día les voy a preguntar a ustedes también, porque ustedes, como tienen niños en el colegio, ya saben que los alumnos allí se les pregunta. Entonces también voy a hacerlo con ustedes para ver cómo voy con ustedes, porque mi interés es que esta palabra vaya quedando en tierra fértil para que dé fruto. ¿Qué significado tiene este misterio? ¿Quiero dejarles aquí enredados y confundidos? No, porque la palabra de Dios no es eso lo que hace. La palabra de Dios todo lo que hace es darnos luz. Es ponernos en claridad y perspectiva lo que no entendemos fácilmente. ¿Qué significa esto? Hemos estado hablando de que las cartas tienen firmas. Y eso es lo que estamos explicando. Este misterio, en mis notas lo tengo en negría, este misterio habla de la importancia y el valor de esas 7 cartas
que la deidad, escúcheme bien esto, la deidad estimó necesario que simbólicamente, escuche bien esta palabra, simbólicamente el Señor Jesucristo respaldara el contenido de esas cartas. Lo voy a repetir, escúchenme bien. Este misterio habla de la importancia y del valor de esas 7 cartas, porque no lo he dicho otras veces, esas 7 cartas por un lado hablan de la historia de la iglesia. Pero por el otro lado, esas 7 cartas, la última, habla del final de la dispensación de la gracia. Si algún documento bíblico es importante, son esas 7 cartas. No estoy desestimando todo lo demás, pero eso tiene un concentrado importantísimo. Entonces, este misterio habla de la importancia y del valor de esas 7 cartas, al punto que la deidad, ¿qué quiero decir con deidad? Dios estimó necesario que simbólicamente el Señor Jesucristo respaldara el contenido de esas cartas. Simbólicamente respaldara el contenido de esas 7 cartas. No olvidemos que los primeros que iban a leer esta carta eran hermanos que habían conocido al Señor Jesucristo y vivieron en su tiempo. Y su representación en esas cartas facilitaría la aceptación. No sé si me explico. Los primeros que iban a leer, porque les expliqué en una de las predicaciones que estas cartas tienen 2 maneras de interpretarla. Una es literal. En esa interpretación literal, ¿qué quiere decir? Que fueron 7 cartas que se mandaron a 7 congregaciones que existieron allá en los tiempos del inicio de la iglesia. Entonces los primeros que iban a leer estas cartas iban a ser hermanos que habían conocido al Señor Jesucristo. Por eso es que la deidad determina que simbólicamente fuera la presencia del Señor Jesucristo, porque era a Él a quien conocían. A Él a quien conocían. Entonces no olvidemos que los primeros que iban a leer estas cartas eran hermanos a quienes conocían al Señor, que habían convivido algunos con Él, y por eso es que la presentación, la idea de que allí esas cartas también las enviaba el Señor Jesucristo, iba a ser un asunto muy importante para ellos. Por otro lado, no se debe de pensar que el respaldo simbólico del Señor Jesucristo contrarrestaría o disminuiría la presencia y autoridad del Espíritu Santo. No se debe de pensar, ¿por qué no fue solo? El asunto era tan importante y los primeros que iban a leer la carta conocían al Señor, que la deidad determinó que fuera el respaldo del Señor Jesucristo. Y eso en ninguna manera disminuye la autoridad de quien realmente firmó la carta al final. ¿Me voy explicando? Recordemos que el Espíritu Santo respaldó el ministerio del Señor Jesucristo desde un principio hasta un final, para no entender que en ellos hay como una... No, cada uno de ellos tiene un ministerio diferente, pero unido para un mismo objetivo, una misma meta. Por honor a la verdad, quizás aquí viene el aspecto medular de esta predicación. Por honor a la verdad, debo de dejar claro que la representación del Señor Jesucristo no pudo ser ni literal ni física. Acepto el silencio. Por honor a la verdad, debo de dejar claro que la representación del Señor Jesucristo no pudo ser ni literal ni física. Esa representación fue, como lo acabo de decir repetidamente, ¿no me captaron? Simbólica, fue simbólica, no pudo ser, dije, ¿no me he explicado o qué? No pudo ser ni literal ni física, por eso fue simbólica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no pudo ser literal ni física? Escúchenme bien esto. ¿Por qué no pudo ser literal ni física? Sencillamente porque cuando Juan escribió esta carta, físicamente, personalmente, el Señor Jesucristo ya había sido alzado a los cielos, ya había ascendido a los cielos. La Biblia da testimonio que delante de unos 500 hermanos como testigos,
Vino una nube, lo arrebató y se fue, y él ha dado testimonio que él iba a qué, iba ya al cielo, a preparar morada para los salvos, y que estaría ahí hasta que sonara la trompeta de Dios, cuando él va a descender a recibir de parte del Espíritu Santo a los salvos de la tierra. Eso se le conoce como traslación de los santos o rapto de la iglesia, como lo mencionan otros. Voy a repetir esto porque lo creo muy interesante. Cualquiera pudo ser que no captó toda la idea. Regresamos al siguiente, anterior. Sencillamente porque acabo de decir que el respaldo del Señor Jesucristo a esas 7 cartas no pudo ser ni literal ni física. ¿Por qué? Y pregunté, porque el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, él ya se había ido y él permanece ahí, allá en los cielos. Por eso dije, no creo que él anda con nosotros. No lo diseñaron ellos así. El Señor Jesucristo explicó, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el que va a venir en lugar mío a dirigir la iglesia y a terminar la obra que yo he empezado es el Espíritu Santo. Entonces no pudo ser ni literalmente ni físicamente, porque el Señor ya no estaba. Pero fue simbólicamente, para que esas cartas no se les restara importancia, no se les restara valor. La iglesia entendiera de todos los tiempos que lo que está escrito en esas cartas es ley de Dios. Deberíamos estar despiertos para oír, leer lo que dicen esas cartas, porque contiene mensaje del cielo para la iglesia. Y entre las 7 cartas, la carta que a usted y a mí me importa es la carta a la Odisea. Porque la carta a la Odisea representa la condición de los evangélicos en este tiempo. Y si no dejamos de ser tibios, el Espíritu Santo nos va a vomitar de su boca. Por eso no nos conviene otra cosa sino arrepentirnos y volver a hacer las obras primeras que deben de haber en cada creyente. Vamos a dar una ofrenda de palmas. El objetivo específico de esta predicación, estoy llegando al final. Yo tengo, uno de mis objetivos cuando predico es golpear la ignorancia, es validar la verdad, porque si alguna cosa debemos de anhelar es la verdad de Dios, la verdad bíblica. Pero mi objetivo, dejar claro y reafirmar el valor e importancia que tienen estas 7 cartas, especialmente la carta de la Odisea. Una vez más le pido a todos los que me oyen y me ven a través de los medios, como los que me oyen aquí en la casa de oración, que lean hoy mismo, antes de ir a la cama por la noche, lean una vez más la carta a la Odisea. Léanla, pidiéndole guianza al Espíritu para entenderla y teniendo la disposición de obedecer lo que dice esa carta. Entonces, mi objetivo hoy es dejar clara la importancia de las 6 cartas restantes, porque es historia. A esta altura ya pasó. Todo lo que dicen las otras cartas ya pasó. La que está sucediendo hoy es la carta a la Odisea. Y es mi objetivo con esta predicación que comprendamos su valor, su importancia. Dado a ese valor e importancia, como lo dije hace un momento, la deidad decidió que tuvieran el respaldo simbólico del Señor Jesucristo. Por eso es que en el inicio de la carta no hay duda en aceptar y comprender que ahí estaba simbólicamente la presencia del Señor Jesucristo. Pero que al final de esas cartas está la firma del glorioso Espíritu Santo. El que quiere ahora mismo tocar vuestros corazones, el que quiere ahora mismo que creamos, el que quiere ahora mismo que nos arrepintamos, el que quiere ahora mismo que dejemos la vida que estamos llevando, la vida religiosa que estamos llevando y empecemos a vivir la vida real que debemos de vivir. Esas cartas son importantes. Tienen las 2 representaciones, diríamos. Tienen la representación simbólica del Señor Jesucristo, pero especialmente tienen la firma del glorioso
Espíritu Santo. Importantes más de lo que nos imaginamos y por eso vamos a dar gloria y honra a Él.